El artista no está hecho en base a la inspiración, el artista está hecho en base al trabajo, a la constancia. Bueno, creo que el que tiene alma de artista está concentrado en crear, concentrado en gritarle al mundo tu necesidad de expresión. Bueno, soy Milton Estrella, soy un artista plástico ecuatoriano que ha recorrido el mundo mostrando las ideas y los momentos que en esta época vivimos. Espero puedan compartir conmigo parte de mi creación y sobre todo mis experiencias a través del tiempo en el mundo. Bueno, hay un proceso bastante interesante, ¿no? Yo tenía una madre bastante culta, que donde ella trabajaba estaba enrolada con arquitectos y artistas. Y ella, de su trabajo, cuando nosotros vivíamos en el campo, ella llevaba muchos póster y recortes de revista, inconscientemente solo de arte. Y como las casas eran de bareque, entonces ella pegaba todos estos recortes de revistas, afiches y todo en las paredes. A partir de ahí creo que empezó todo el proceso de amar el arte inconscientemente, porque mi mamá amaba el arte en esa época sin saber lo que estaba cultivando en mí. Luego, cuando yo estaba de unos, ¿qué será?, 7, 8 años, vi dibujar a mi hermano mayor un dibujo en cartulina negra con pinturas blancas y me llamó mucho la atención. Y siempre pensé que yo quería hacer eso, pero como en mi casa no había artistas, no entendía qué estaba pasando en mí. Y luego tuve una novia cuando ya me gradué, que había tenido un hermano que estaba estudiando en la Facultad de Artes en Bogotá, y un día llegué a su casa después de 2 años de estar con ella y le vi al hermano retratándole al papá en cartulina ploma con sanguina blanca. Y eso me impactó tanto que dije, yo voy a vivir de eso. Y ese día yo descubrí que tenía el alma de artista. Empecé a dibujar por hobby, empecé a elucubrar en muchas cosas que no sabía ni tenía idea de cómo hacer. Aquí es cuando uno empieza a descubrir muchas cosas cuando hacías por hobby. Y yo ya sabía que en ese entonces yo ya sabía que me iba a ser escultor también. Y eso hizo que se consolide más, ¿no? Porque ya era más volumen que plano, ¿no? Como los cuadros planos, que son solo bidimensionales. Estos ya empezaron a tener tridimensión y ahí me di cuenta que yo realmente ya era escultor también. Fines del 93 entendí lo que era hacer obras de arte y entendí lo que es estar sumergido en el mundo del arte, y ahí empezó todo mi mundo del arte en serio. Y más que haber inspiración, lo que hay es ganas de trabajar todos los días, ganas de sacar todo lo que tienes dentro, y eso hace que lleves a ser muy creativo, o sea, te lleva a ser muy creativo, porque el artista no está hecho en base a la inspiración, el artista está hecho en base al trabajo, a la constancia. Cuando trabajas es más fácil. Todos los artistas están confundidos o equivocados que dicen, no, es que yo me inspiro en tal cosa, ¿no? Lo que tú ves y tienes una guía para seguir trabajando porque tienes deseos de crear, pero eso es trabajo. Y la constancia del trabajo te lleva a crear, a ser muy creativo, y una escultura o un cuadro te lleva a otro cuadro, a crear otra cosa. Entonces, uno se hace artista por el trabajo, por la constancia, por el equivocarse, por el hacer bien, todo eso, ¿no? Ese es el proceso del artista, trabajar constantemente para lograr cosas buenas. Entonces, al descubrir artistas, el estudiar artistas, el estudiar técnicas, hace que tú vayas desarrollando poco a poco una habilidad personal de percibir las cosas. Esta es una técnica que se llama de relamido para hacer hiperrealismo. Doy aquí, con otro cojo y doy aquí, con otro cojo doy acá, pero es solo el uso de los pinceles. Tengo que volver a pintar todo el cuadro para que quede como un gusto. Sabes que muchas están en Estados Unidos y solo tengo 2 de esta época. Por eso les adoro, porque hablan de una época que sí me costaba hacer pintura. Entonces ha sido un proceso bastante largo de
de irme incluso hasta en contra de los críticos, que para mí son más criticones que críticos, porque no tienen idea del sufrimiento o de la trayectoria del artista que tiene. Al sufrir, al enfrentarse a un lienzo en blanco, al enfrentarse a un material que tienes que darle forma, darle volumen, darle vida, a partir de ese proceso uno va descubriendo ya en algún momento una línea, una forma de expresarse y empiezas a insistir en esas formas, a insistir en esas líneas y vas descubriendo tu estilo propio, ¿no? Ya empiezas a generar solo cosas tuyas, ya la influencia que tenías por años o a los inicios de tu carrera, pues ya están aislados, porque ya descubriste tu manera de expresarte. Para mí es importante que mi escultura tenga línea perfecta, porque es un dibujo dentro del volumen. Si no tienen líneas, no son mis esculturas. Las líneas que maneja mi hermano, por lo general, casi siempre se dan la vuelta a toda la escultura. Llegas a un punto donde se termina y coges otra y vas siguiendo y das la vuelta a toda la escultura con las líneas que le hace. El artista está sumergido en su creación, en su manera de buscar cómo expresarse. Entonces estos problemas a veces te alimentan el alma, te alimentan tu desesperación, te alimentan tus frustraciones y eso hace que te hagas más creativo o que tu obra sea más expresiva de acuerdo al momento en el que vives. Y aquí hay muchas piezas que ya he hecho en simposios a nivel mundial. Son esculturas que hemos hecho ya en otros países como esta en Estados Unidos. Esto es otra maqueta que ya hice la escultura en Santiago de Chile, en un simposio que se llama Nuestros Parques, una de las piezas más difíciles que he hecho en mármol travertino. Esta es una de las piezas también importantes que he hecho en el mundo, en la capilla de Zipaquirá, a 180 metros bajo tierra, en las minas de sal. Entonces esta es la maqueta. Y yo tenía la intención de hacer toda la escultura dentro de la mina, pero por cuestiones de seguridad e ingeniería no me dejaron hacer más que 80 centímetros de profundidad, porque mi idea era que caminen por acá atrás, se iluminen y caminen por atrás para que se vea la parte de atrás de la escultura, pero no me dejaron, entonces está hecha toda esta parte. El primer simposio internacional fue en Beckenbridge, en Canadá, en una escultura en nieve. Fue un reto extremadamente interesante porque fui a trabajar a menos 40 grados, la que me abrió las puertas para todo. Esta le quiero mucho, esta maqueta, porque es la primera que hice de todos los simposios a nivel mundial. Súper osada, pero cuando hace mucho frío puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Porque resiste la nieve, la presión y todo. Entonces, o sea, nunca me voy a olvidar porque fue mi primera escultura que hice a nivel internacional. Eso se hacía en 4 días y realmente fue trabajar contra el tiempo, con presión, se trabajaba contra el clima y aparte se trabajaba contra tus propios conflictos internos, ¿no? y tus limitaciones. Entonces todo fue interesante desde ahí, porque ahí entendí que a mí me gustaba o quería cada vez viajar más a hacer esculturas en el mundo. O sea, esa me abrió las puertas para empezar a viajar al mundo. O sea, entendí que el arte tiene que ser universal, el arte tiene que ser público y que la escultura me daba la oportunidad de mostrar eso. O sea, el arte no tienes que pensarlo. O sea, el arte tienes que solo sentirlo. El arte pensado no es arte. Es como querer llegar a una masa o a un grupo de personas e imponerle tu pensamiento. En cambio, el arte, cuando es libre, tú no quieres imponer nada. Simplemente expresas y punto. Y llega a un espectador y si le emociona, pues ya, eso es arte. Entonces yo creo que el verdadero artista no está pensando en vender o no vender, en si va a vivir o no va a vivir de lo que hace. El asunto es que sí, si hay un gobierno responsable, de que hay artistas que estamos creando, artistas que estamos representando al país en eventos a nivel mundial, sí debería haber una ley en la que le ayuden al artista a sobrevivir durante todo este tiempo, a seguir creando. Entonces los problemas siempre están ahí, los problemas, los inconvenientes monetarios son tenaces y para el artista son mucho más,
porque el artista no es que puede vender obras todos los días. No ha sido para mí fácil desligar lo uno de lo otro. Siempre he tenido conflictos por haber decidido que sí quería continuar haciendo lo que yo creía y porque yo creo en mí. Y me ha costado separaciones, me ha costado alejarme de mis hijos, de mi pareja, pero no me arrepiento. Yo creo que esto es más como un desafío personal, como un creer en uno mismo, que del arte de alguna manera puedes vivir. Que es difícil para el artista, porque el artista deja de crear para ir a ofrecer, ser un comerciante de arte. Y el artista no está para eso, el artista está para crear. Pero me ha tocado hacer de todo para subsistir, o sea, porque no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil. En el 2013, cuando me invitaron a exponer en el Louvre, en París, eso para mí fue algo que yo no creía, que hasta ahora no creo que a mí me haya pasado, porque para llegar allá se necesita ser muy famoso o que el gobierno te quiera promocionar, cosa que yo no soy. Ni famoso ni que el gobierno me quiera promocionar. Es más, creo que ni existo para el gobierno, pero lo importante es que me han pasado cosas tan importantes en mi vida a través de mi carrera, por creer en mí, por creer en lo que hago, y eso ha sido algo sorprendente. Que a partir de ahí no es que uno tiene que creerse el superior, sino tiene que demostrar por qué llegaste allá. Y tienes que trabajar más fuerte, porque es más duro mantenerse que el haber llegado. Y yo cada vez trato de superarme, trato de hacer mejores técnicas, trato de hacer mejor trabajo, descubrir mejores formas, porque de eso se trata. O sea, el artista no tiene que engrandecerse por algo importante que le pasó en la vida, sino más bien ser más humilde y trabajar más para volver a tener la oportunidad de llegar otra vez. Que creo que sí debe haber una ley de gobierno que respalde a los artistas, pero solo que respalde a los artistas que en verdad trabajan, porque hay muchos, entre comillas, que quieren ser artistas sin serlo, porque a la larga es mostrar la cultura, mostrar lo que está pasando en un país fuera del país. Y eso es bien importante porque está cada vez el Ecuador ya subiendo a un nivel en el que dicen, sí, realmente sí ha habido artistas en Ecuador, no es que salen de la nada, o sea, y para eso los artistas han tenido que trabajar muchísimo y el gobierno no se ha preocupado. El gobierno figura después de, o sea, quiere figurar cuando el artista ya logró las cosas, mientras que el Estado debería preocuparse de todo esto antes de. Y cada vez deben ser los proyectos con menos trabas, porque cada vez ponen más trabas y cada vez hay menos artistas que puedan acceder a estos proyectos. Entonces, mientras menos burocráticos sean la ayuda del gobierno, más artistas saldrán a la luz. Si hay este tipo de proyectos importantes, el gobierno tiene que ayudar, porque esa es la forma que el Ecuador se puede hacer visible en el mundo, no solo en el fútbol. Entonces yo creo que es más importante el arte, porque el arte perdura para siempre. Entonces son cosas que yo creo que el gobierno no se da cuenta, o sea, no se da cuenta de eso y debería crear un fondo específico para ayudar a los artistas. Perfecto. Lo más importante cuando uno empieza en el mundo del arte es creer en uno. O sea, no creer en lo que te dice el crítico, no creer en lo que te dice el vecino, no creer en lo que te dice otro artista, no creer en nadie, solo creer en ti mismo. Lo más importante para hacerse artista es creer en uno. No importan si son críticas buenas, malas, destructivas, constructivas o que te alaben, no interesa para nada. Lo que interesa es que tú creas en ti y que tu necesidad es ser artista. Y cuando tú demuestras, entonces la gente alrededor tuyo empieza a hacerse crítica y te empieza a ayudar a crecer como artista. ¿Por qué? Porque la gente cercana es la gente más honesta que puede haber cuando te hace una crítica sobre lo que tú haces. Les veo así, les digo, mañana nos vemos. Ya algún día te continuaré. Y cuando estoy con ganas, le voy dando una vueltita a esta. Y a veces miro la de atrás y digo, puta, ¿será que yo mismo hice eso?
Entonces, eso digo, hay que creer en uno. Eso es todo.